Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy encantado de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones alrededor del mundo, se encuentra, una vez más, en el ojo del huracán. Y no se trata de un nuevo romance, aunque, bueno, nunca se sabe con él, sino de algo un poquito más complicado. Hoy vamos a desentrañar el problema al que se enfrenta nuestro querido Can Yaman y, como siempre, les traeré toda la información, los detalles jugosos y mi humilde opinión al respecto. Pero antes de sumergirnos en el drama, permítanme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos lo último en noticias del espectáculo, reseñas de series turcas y, por supuesto, chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes del drama. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por estos lados. Su carisma, su atractivo innegable y su talento actoral lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares y solicitados del momento. Desde entonces, Can ha participado en una serie de proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde ha residido durante un tiempo y donde también ha cosechado un gran éxito. Lo hemos visto en series como Bay Jail, Mr. Round, en campañas publicitarias de marcas prestigiosas y, más recientemente, en la serie de Disney Plus El Turco. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Can Yaman. A lo largo de su carrera, ha estado envuelto en varias polémicas, algunas de ellas bastante sonadas. Pero, ¿cuál es el problema que enfrenta ahora? Pues bien, la controversia actual gira en torno a su más reciente proyecto, El Turco, una serie que prometía ser un éxito rotundo, pero que al parecer, no ha cumplido con las expectativas. La serie, que se estrenó en Disney Plus, cuenta la historia de un guerrero otomano que se refugia en un pueblo italiano y se convierte en un héroe local. La premisa era interesante, la producción parecía de alto nivel y, por supuesto, contaba con el atractivo de tener a Can Yaman como protagonista. Sin embargo, las críticas no han sido del todo positivas. Algunos críticos han señalado que la trama es predecible, que los personajes no están bien desarrollados y que la serie, en general, no ofrece nada nuevo ni emocionante. Pero el problema principal no radica tanto en la calidad de la serie en sí, sino en las expectativas que se habían generado en torno a ella. Can Yaman es una figura muy popular, con una base de fans enorme y muy leal. Sus seguidores esperaban un producto de alta calidad que estuviera a la altura de su talento y su fama. Sin embargo, algunos consideran que El Turco no ha cumplido con esas expectativas. Esto ha generado una ola de críticas y decepción entre algunos fans, quienes han expresado su descontento en redes sociales y en foros especializados. Algunos han acusado a Can Yaman de haber aceptado un proyecto que no era lo suficientemente bueno para él, mientras que otros han criticado la producción de la serie por no haber aprovechado al máximo el potencial de la historia y del elenco. Pero no todos son críticas negativas. También hay muchos fans que han defendido la serie, argumentando que es entretenida, que Can Yaman está impecable en su papel y que la historia, aunque no sea la más original del mundo, es lo suficientemente interesante como para mantener al espectador enganchado. En realidad, la controversia en torno a El Turco es un claro ejemplo de lo difícil que es cumplir con las expectativas del público, especialmente cuando se trata de una figura tan popular como Can Yaman. La presión es enorme y cualquier proyecto en el que participe es analizado con lupa. Además, hay que tener en cuenta que el gusto es subjetivo y que lo que a algunos les puede parecer una obra maestra, a otros les puede parecer un completo desastre. Lo importante, en mi opinión, es que Can Yaman siga trabajando en proyectos que le apasionen y que le permitan demostrar su talento, independientemente de las críticas que pueda recibir. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente El Turco es una serie tan mala como algunos dicen? Pues bien, la verdad es que no he tenido la oportunidad de verla completa, pero sí he visto algunos fragmentos y he leído varias reseñas. Y mi opinión, como siempre, es un tanto neutral. Creo que El Turco tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por un lado, la producción es impecable, la fotografía es preciosa y la banda sonora es muy emotiva. Además, Can Yaman está muy bien en su papel, demostrando una vez más su talento actoral y su carisma innegable.
Por otro lado, la trama, como ya he mencionado, no es la más original del mundo y algunos personajes podrían estar mejor desarrollados. Sin embargo, creo que la serie es entretenida y que cumple su función de entretener al espectador. En resumen, no creo que El Turco sea una serie perfecta, pero tampoco creo que sea un fracaso total. Es una serie decente con algunos puntos fuertes y algunos puntos débiles, que puede gustar a algunos y disgustar a otros. Ahora bien, más allá de la calidad de la serie en sí, creo que la controversia en torno a El Turco ha servido para poner de manifiesto la enorme presión que existe sobre Can Yaman y la dificultad que tiene para contentar a todos sus fans. Can Yaman es un actor muy talentoso y muy popular, pero también es una persona que tiene derecho a equivocarse y a elegir los proyectos que más le interesen, independientemente de las críticas que pueda recibir. Creo que es importante que sus fans le apoyen y le animen a seguir trabajando en lo que le apasiona, en lugar de criticarle y exigirle que cumpla con sus expectativas. Y aquí es donde entro yo como simple espectadora y admiradora de su trabajo. Creo que Can Yaman tiene un gran potencial y que todavía tiene mucho que ofrecer. Espero que siga trabajando en proyectos interesantes y que siga demostrando su talento al mundo. De hecho, hay rumores de que Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia. Se habla de una posible serie de televisión y de una película, pero todavía no hay nada confirmado. Estaremos atentos a las novedades y les mantendremos informados de cualquier noticia que surja al respecto. Y hablando de Italia, la relación de Can Yaman con este país ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación. Como ya saben, el actor ha residido en Italia durante un tiempo y ha participado en varios proyectos allí, incluyendo la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Su relación con Italia ha sido muy positiva, tanto a nivel profesional como personal. Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones su amor por la cultura italiana y su agradecimiento por el cariño que ha recibido del público italiano. Sin embargo, también ha habido algunos momentos de tensión, especialmente en relación con su vida personal. Como saben, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres italianas, incluyendo a la presentadora Diletta Leotta. Su relación con Diletta Leotta fue muy mediática y generó mucha expectación entre sus fans. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y rodeada de rumores y especulaciones. Desde entonces, Can Yaman ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos y se ha centrado en su carrera profesional. Aunque, como sabemos, los rumores siempre acechan. En fin, mis queridos amigos, la vida de Can Yaman es un torbellino de emociones, éxitos, fracasos, polémicas y, por supuesto, mucho drama. Pero eso es lo que lo hace tan interesante y lo que nos mantiene enganchados a su trayectoria. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sus propios sentimientos, sus propias ambiciones y sus propios miedos. Y que, al igual que todos nosotros, tiene derecho a equivocarse, a aprender de sus errores y a seguir adelante. Así que, en lugar de criticarle y exigirle que cumpla con nuestras expectativas, creo que deberíamos apoyarle y animarle a seguir trabajando en lo que le apasiona, independientemente de las críticas que pueda recibir. Porque al fin y al cabo, lo que realmente importa es que sea feliz y que siga demostrando su talento al mundo. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre el problema al que se enfrenta Can Yaman. Para resumir brevemente, hemos hablado de la controversia en torno a su más reciente proyecto, El Turco, de las expectativas que se habían generado en torno a la serie y de las críticas que ha recibido. También hemos hablado de la presión que existe sobre Can Yaman y de la dificultad que tiene para contentar a todos sus fans. Pero sobre todo hemos hablado de la importancia de apoyar a Can Yaman y de animarle a seguir trabajando en lo que le apasiona, independientemente de las críticas que pueda recibir. Así que ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me digan qué opinan ustedes de todo esto. ¿Han visto El Turco? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que Can Yaman está a la altura de las expectativas? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes del drama. Recuerden que aquí siempre tenemos lo último en noticias del espectáculo. Reseñas de series turcas y, por supuesto, chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo.
Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.